Muy buenas tardes, estimados docentes, compañeros y público en general. Sean bienvenidos a esta videoconferencia alineada en el marco de la asignatura del curso de Estados Financieros 1 del sexto ciclo y bajo la dirección de nuestra profesora Magíster Contadora Pública Colegiada Rimache Inca Maribel, en el cual abordaremos un tema crucial tanto para las micro y pequeñas empresas, abreviada como las MIPES, tal como viene a ser el fin de los estados financieros en la toma de decisiones de las MIPES. Y está a cargo de esta presentación nuestros compañeros expositores, Barzola Rafael María de los Ángeles y nuestro compañero Mendoza Soles, Sebastián Pierre. Pero no sin antes comentarles acerca de que los estados financieros son una herramienta fundamental tanto para la gestión y control de cualquier entidad económica, ya que reflejan tanto su situación económica, patrimonial y financiera. Es así que los propietarios y administradores pueden evaluar la rentabilidad, identificar las áreas de mejora, optimizar recursos y proyectar el crecimiento de la empresa. Por ello, la finalidad de este trabajo es invitar a reflexionar cómo estas herramientas contables, más allá de ser simples números, se conviertan en pilares fundamentales, tanto para lo que es la planificación, lo que es la sostenibilidad, contribuyendo así a una gestión responsable y eficiente que impacta tanto en el ámbito económico como social. Y a continuación, mi compañero Sebastián Mendoza abrirá esta exposición con el desarrollo del marco teórico. Adelante, compañero Sebastián. Muchas gracias, compañero Henry. Bueno, yo les voy a hablar sobre el concepto y la finalidad de los estados financieros. Bueno, en primer lugar, los estados financieros son informes contables que muestran la situación económica y financiera de una empresa en un periodo determinado. Por lo tanto, su finalidad principal es ofrecer información útil, confiable y relevante que sirva de base para la toma de decisiones, ¿no? Además, en el contexto particular de las MIPES, que es en lo que nos estamos enfocando, estos estados no solo deben presentarse por obligación, sino que tenemos que ver una perspectiva en la que nos pueda servir para evaluar la rentabilidad, controlar gastos y planificar estrategias que garanticen que la empresa pueda seguir funcionando a largo plazo. Siguiente, por favor. Tenemos los usuarios de la información financiera. Aquí está globalizada a todas las personas u organismos que utilicen la información contable para analizarla o ya sea para tomar decisiones, o en ambos sentidos, ¿no? Podemos distinguir dos tipos principales de usuarios. Por un lado tenemos los usuarios internos, que son como los propietarios, administradores, que son quienes usan los estados financieros para controlar los recursos, para que puedan evaluar los resultados del periodo, planificar estrategias para ayudar a la empresa, ¿no? Y por otro lado, tenemos a los usuarios externos, que son como los inversionistas, los bancos, proveedores o el mismo Estado, ¿no? Que usan esta información para analizar la solvencia o el riesgo que tiene la empresa. Por consiguiente, la información contable cumple una función social y económica muy importante, ya que genera confianza y promueve transparencia en el entorno empresarial. Siguiente, por favor. Tenemos clases de estados financieros. Mucha atención aquí. Respecto a las clases de estados financieros, existen 4 principales. Primero, tenemos el estado de situación financiera, o como se conocía anteriormente, el balance general, que muestra lo que la empresa tiene, ¿no? En su propiedad, ¿no? Los activos, su pasivo y su patrimonio, ¿no? Lo que debe y, y lo que tiene neto de patrimonio. En segundo lugar tenemos el estado de resultados, que este revela los ingresos, los costos, los gastos que nos ayudan a determinar la utilidad o la pérdida del periodo en el que se haya realizado, ¿no? En tercer lugar, tenemos el estado de cambios en el patrimonio neto, ¿no? Que muestra las variaciones del capital,
aportes, las utilidades retenidas, ¿no? Finalmente tenemos el estado de flujos de efectivo, que, que en este reflejan las entradas y las salidas del dinero, ¿no? Cómo van moviendo las transacciones de la empresa, los movimientos de dinero, que permiten analizar la liquidez de la empresa, ¿no? Y sumado a estos cuatro estados financieros principales, tenemos las notas a los estados financieros, ¿no? Que las cuales explican los detalles o políticas contables relevantes, ¿no? Que se hayan utilizado en ciertas transacciones. Y para concluir esto, por tanto, todos estos informes permiten a las MIPES tener una visión completa de cómo ha sido su desempeño económico en tal periodo, ¿no? Y de acuerdo a esto puedan tomar decisiones, ¿no? Siguiente. Tenemos las características cualitativas de la información financiera. Para que la información financiera en los estados financieros sea verdaderamente útil, debe cumplir con ciertas características cualitativas, ¿no? En primer lugar, las características fundamentales, ¿no? Que incluyen la relevancia, donde la información debe influir en la toma de decisiones, ¿no? Información que tenga representación fiel y que esto implique reflejar la realidad económica, ¿no? Sin errores ni riesgos. En segundo lugar, tenemos las características en mejora, donde se incluye la comparabilidad, ¿no? Que es para analizar distintos periodos, ¿no? Ya sea, por ejemplo, ¿no? Cómo nos fue en el 2023 y en el 2024, comparar, ¿no? También tenemos la verificabilidad, que nos permite confirmar la exactitud de la información, ¿no? También tenemos la oportunidad, que implica presentarla a tiempo para así también tomar decisiones oportunas, ¿no? Que antes de que ocurra un riesgo y la empresa pueda tener un déficit. Y finalmente, la comprensibilidad, ¿no? De modo que sea clara y entendida para todos los usuarios, ¿no? Y bueno, gracias a estas características, los estados financieros se convierten en una herramienta transparente y confiable, especialmente de utilidad para las MIPES, ¿no? Y el siguiente punto a explorar será la interpretación de los estados financieros en la toma de decisiones en las MIPES. Ok, siguiente. Tenemos como punto número 1 el rol de la información contable en la gestión empresarial. Es importante señalar que la información contable cumple un papel clave en la gestión empresarial porque, en primer lugar, permite transparencia y rendición de cuentas. Tenemos también que sirve como base para el control interno, lo que ayuda a vigilar que las operaciones sigan las políticas que se hayan establecido en la empresa, ¿no? Y con eso también detectar desvíos o irregularidades. Además, facilita la planificación y la evaluación del desempeño, y es necesaria para negociar con terceros, como bancos o inversionistas, ¿no? Por ello, en las MIPES, donde los recursos suelen ser limitados, tener una buena contabilidad va a contribuir a detectar problemas oportunamente y así mejorar la calidad de las tomas de decisiones, que nos van a ayudar a que nuestra empresa pueda seguir en marcha, ¿no? Siguiente tenemos el uso de los estados financieros para la planificación y control. Bueno, en este punto muy importante, primero debemos entender que los estados financieros no deben verse como simples documentos formales, ¿no? Por el contrario, su valor está en cómo se usan. Así, estos documentos sirven para elaborar presupuestos, analizar variaciones, calcular ratios financieros, proyectar flujos de efectivo y tomar decisiones de inversión o financiamiento, ¿no? Depende de lo que necesite la empresa. Por ejemplo, una empresa puede detectar que sus gastos operativos son elevados y a partir de esta información tomar medidas para reducirlos eficazmente, ¿no? Eficazmente, recalco, porque, por ejemplo, les pongo, una empresa está teniendo muchos gastos en personal y tal vez tiene
un exceso de personal, ¿no? Tenemos que analizar bien esto. Y tampoco es que si yo veo un exceso de personal no voy a reducir al 50%, ¿no? Porque dejaría de producir la cantidad que producía generalmente, ¿no? Entonces tenemos que hacer una toma de decisión que sea eficaz para la empresa, ¿no? Reducirla de cierto modo, pero que siga marchando bien. Y cabe destacar que en las MIPES el uso de software contable ya facilita todos estos análisis, ¿no? Tenemos software como son el Concar, el Syscore, etcétera, ¿no? Que, bueno, al automatizar estos procesos ya mejoran el control diario, ¿no? Y generan reportes también en tiempo real. Tenemos como consiguiente, el siguiente, por favor, el punto de evaluación del rendimiento y sostenibilidad del negocio, ¿no? Bueno, para evaluar el rendimiento tenemos que medir primero la rentabilidad, ¿no? Después la liquidez y la solvencia que tenga la empresa, ¿no? De esta manera se puede saber si el negocio es sostenible en el tiempo o si es que va a perdurar, ¿no? Particularmente en las MIPES, esta evaluación es clave debido a sus recursos limitados. De este modo, una buena interpretación contable va a permitirnos prevenir errores y con ello controlar nuestros costos y así adaptarnos a los cambios del mercado con mayor agilidad. Bueno, y para esto, para evaluarlo mejor, hemos también elaborado casos prácticos, ¿no? A ver, siguiente, por favor. Tenemos el caso práctico de una empresa de textiles innovadores SRL, ¿no? Una sociedad de responsabilidad limitada. Tenemos que nos indica que es el periodo ejercicio 2024. Su actividad es la confección y venta de prendas de vestir y la moneda está en soles. Bueno, lo que tenemos en pantalla es un estado de situación financiera. Tenemos por la parte izquierda los activos, el lado derecho el pasivo y patrimonio, donde se cumple la ecuación contable, ¿no? El total de activo va a ser igual al pasivo más patrimonio. Tenemos los totales 85.000 y 85.000, donde podemos verificar que hay una correcta aplicación de esta ecuación. Bueno, aquí los puntos más importantes que tenemos que evaluar. Primero tenemos la liquidez, ¿no? Donde la razón corriente va a ser igual al activo corriente sobre el pasivo corriente. Recordar que el activo corriente o el pasivo corriente son obligaciones o derechos que transcurren en corto plazo, ¿no? Que son transacciones que se generan comúnmente en la empresa. Bueno, dicho esto, hacemos el cálculo, ¿no? Donde nos dice que el total activo corriente es de 50.000. Ese monto lo podemos ubicar en la mano izquierda, en la parte izquierda de la tabla, en la parte de activos, ¿no? Que es la suma del efectivo y equivalentes, las cuentas por cobrar y los inventarios, ¿no? Que hay un total de 50.000 sobre 30.000, que es el pasivo corriente, que tenemos que se ha acumulado de proveedores, de créditos bancarios, y bueno, su total es de 30.000. Haciendo esta operación, tenemos una razón de 1.67. Bueno, ¿no? ¿Esto qué indica? Que por cada un sol de pasivo corriente, la empresa tiene un sol 67 en activos corrientes que, bueno, indica una buena liquidez, ¿no? Muestra una buena capacidad para pagar deudas a corto plazo. Ahora veamos qué capacidad de deuda ha tenido este periodo, ¿no? Desde el punto de endeudamiento tenemos que la ecuación es la razón de endeudamiento va a ser igual a pasivo total sobre activo total por 100, porque queremos hallar una razón, ¿no? Un porcentaje. Bueno, veamos, el pasivo total es la suma del pasivo corriente más el no corriente, que nos da un total de 30.000, sobre el activo total, que ya nos vamos a la suma del activo corriente más el activo no corriente, y nos da 85.000. Operado esto, tenemos una razón de 35.3%, ¿no? Bueno, esto revela que la empresa ha tenido una estructura financiera conservadora, ¿no? No está mal, está bastante bien, de hecho, para cubrir deudas, ¿no?
Bueno, asimismo tenemos en la siguiente página tenemos el estado de resultados, ¿no? De la misma empresa, el mismo periodo y la misma actividad. En este estado de resultados tenemos indicadores como las ventas netas, el costo de ventas, que, bueno, restando el costo de ventas a las ventas nos da la utilidad bruta, tenemos gastos operativos y nuestras utilidades, ¿no? Bueno, veamos en este punto, tenemos lo que es la rentabilidad sobre ventas. Primero está el margen neto, ¿no? Que va a ser igual a la utilidad neta sobre ventas netas por 100. ¿Dónde tenemos la utilidad neta? Nos vamos a nuestro estado de resultados y en la parte inferior es el total, ¿no? 14.100. Sobre las ventas netas, que es la primera fila, 120.000 por 100. Eso nos da un total de 11.75%, ¿no? Bueno, con esto nos indica que hay una rentabilidad aceptable, ¿no? Ya que si esta fuera menor a 5%, ya se consideraría que la empresa está con una rentabilidad crítica. Bueno, después tenemos la rentabilidad sobre el patrimonio, o como son sus siglas ROE. Tenemos que su ecuación es la utilidad neta sobre el patrimonio por 100. Para este cálculo vamos a usar también el estado de cambios en el patrimonio, ¿no? Bueno, veamos primero la utilidad neta, si la sacamos del estado de resultados, que son los 14.100, sobre el patrimonio por 100. Nuestro patrimonio total nos ha quedado de 55.000. Aplicando, lo operamos y nos da 25.63%, ¿no? Que es un buen indicador para los socios, ¿no? Que son quienes se benefician con esto. Indicar que si este porcentaje fuera menor al 8%, ya que se consideraría crítico, ¿no? Y bueno, sería entre el 15 y el 10%, regular, ¿no? Y bueno, en este caso tenemos que nuestra situación es aceptable. También tenemos el estado de flujo de efectivo. Vemos que es de la misma empresa, el mismo caso práctico, ¿sí? Bueno, aquí vamos a calcular primero las actividades de operación, ¿no? El flujo operativo va a ser igual a cobros por ventas menos los pagos a proveedores. Bueno, los 12.000 que hallamos en nuestro cuadro de estado de flujo de efectivo, tenemos del cobro por ventas, son 12.000. Los pagos a proveedores, que son 4.000, que se indica ahí, nos da un flujo operativo de 8.000, ¿no? El flujo operativo aquí es positivo, lo que indica que la empresa está generando efectivo de sus actividades principales, ¿no? Que muestra que no depende de préstamos para funcionar, ¿no? Lo que es un buen indicador financieramente. Después tenemos lo que es el aumento neto del efectivo, ¿no? Tenemos que el efectivo total va a ser igual al flujo operativo menos la inversión más el financiamiento. Tenemos que el flujo operativo es de 8.000, ¿no? Hallado de los cobros por ventas y proveedores, menos la inversión, que es de 5.000. Nuestra inversión la tenemos de compra de maquinaria, ¿no? Más el financiamiento, que es de 10.000. Este financiamiento viene de préstamos. Calculando esto nos da un total de 2.000, ¿no? Bueno, aquí nos indica que en efectivo aumentó en 2.000, que refleja que la empresa mantuvo una buena liquidez, ¿no? Pese a invertir y a pagar a proveedores, ¿no? Bueno, gracias a estos indicadores es posible conocer la situación real de la empresa, ¿no? Y así tomar decisiones fundadas con esta evidencia sólida que nos proporcionan los estados financieros. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, estimado compañero Sebastián Mendoza. Luego de haber analizado la interpretación de los estados financieros en las MIPES, ahora nuestra compañera María de los Ángeles Barzola explicará los aspectos claves para una gestión efectiva y las estrategias que fortalecen la interpretación de los estados financieros. Bien. Como sabemos en este punto, la gestión financiera eficiente es la base para que una empresa pueda crecer y se mantenga durante el tiempo, ¿no? En muchas de las MIPES, los problemas no solo vienen del entorno económico, sino también de las deficiencias internas.
Estas pueden ser falta de control del efectivo o el desconocimiento del flujo financiero. Por eso se identifican 4 aspectos fundamentales para lograr una gestión sólida. Siguiente, por favor. Bien, como primer punto tenemos la importancia de un registro y control eficiente. Primeramente, es importante destacar que muchas MIPES subestiman la importancia de un sistema de control formal, considerándolo como un gasto innecesario. No obstante, resulta ser una inversión fundamental, ¿no? Ya que si se carece de un control contable, la empresa se expone tanto a cometer errores, a presentar fraudes, pérdidas y también sanciones legales. Asimismo, la ausencia de políticas contables claras conduce a que la información no sea confiable, lo que afecta negativamente a la toma de decisiones. Contrariamente a esto, cuando se implementa un control interno efectivo, se logra una mayor transparencia, se disminuye el riesgo a errores y también podemos decir que se mejora el cumplimiento tributario, ¿no? Por ende, un registro ordenado, adecuado, representa la base de toda gestión financiera exitosa. Siguiente, por favor. Como segundo aspecto fundamental tenemos la diferenciación entre ingresos y rentabilidad empresarial. Uno de los errores muy frecuentes en las MIPES es que confunden los ingresos con la rentabilidad. Mientras que los ingresos presentan o representan únicamente el dinero que entra por las ventas, la rentabilidad mide si la empresa realmente obtiene ganancias netas después de cubrir los costos y los gastos. Por esto, muchas empresas se enfocan en incrementar ventas mediante la reducción de precios, lo cual podría reducir el margen de utilidad. Así también comprometer la sostenibilidad. En consecuencia, no basta con vender más, sino que debe haber un enfoque en vender, pero con rentabilidad, puesto que esta es la verdadera medida de la salud financiera y esta es la que genera el valor real que requiere la empresa. Tercer punto, por favor. Ya. Tercer punto. Relevancia de comprender el flujo de efectivo en la estabilidad financiera. Ahora bien, es fundamental comprender el flujo de efectivo, ya que esta constituye el corazón financiero de cualquier empresa. Aunque una MIPE pueda mostrar una rentabilidad contable, no pueda mostrar esta rentabilidad contable si no dispone de suficiente liquidez para cumplir las obligaciones inmediatas. Si esto no pasa, podríamos decir que no podrá operar normalmente. Por esta razón, resulta imprescindible planificar las entradas y las salidas de dinero que van a haber cotidianamente, anticipar los momentos de escasez que pueda haber y utilizar herramientas tecnológicas tales como los software contables o las aplicaciones bancarias. Así se garantiza que los flujos de caja estén permanentemente bajo control, fortaleciendo la estabilidad que requiere el negocio. Como cuarto punto, por favor. Ya. Cuarto punto, impacto de una interpretación financiera inadecuada y la toma de decisiones. Finalmente, como cuarto punto, no puede pasarse por alto una interpretación incorrecta de los estados financieros, ya que esta puede derivar en decisiones poco acertadas, incluso decisiones desastrosas, ¿no? Por ejemplo, interpretar ventas elevadas como éxito sin considerar que hay márgenes bajos o altos de endeudamiento pueden generar falsas percepciones, tanto para usuarios internos y para usuarios externos. Además, una mala interpretación afecta la credibilidad ante los bancos, ante los inversionistas, ante los proveedores también, ¿no?
dificultando la obtención de financiamiento. Por ello, es recomendable incorporar el uso de herramientas modernas para el correcto análisis, ¿no? Tales como el Power BI, Tableau, etc., las cuales facilitan la visualización clara y oportuna de la información financiera. Así, es importante interpretar acertadamente los datos contables para tomar decisiones informadas y preservar la confianza financiera de la empresa. Bien, y a continuación, el siguiente punto a explorar serán las estrategias para fortalecer la interpretación de los estados financieros. Ya. Para complementar esta información, ¿no?, del marco teórico, presentaremos algunas estrategias clave que permitan a las MIPES mejorar su interpretación y el uso de sus estados financieros, asegurando que la información contable se utilice de manera efectiva. Siguiente, por favor. Ya, primer punto, fomento de la educación y capacidad financiera. Esto es muy importante. La educación financiera es base para cualquier mejora empresarial. Muchos emprendedores, si bien es cierto, inician sin los conocimientos contables esenciales, lo que los lleva a cometer errores y depender de terceros para las decisiones claves. Entonces, de este modo podemos decir que las capacitaciones para la interpretación o lectura de los estados financieros, tales como flujos de caja y la planificación tributaria, se vuelve indispensable para todos, ¿no? Para tanto emprendedores, empresarios y para nosotros también, para saber cómo va la salud financiera de esta empresa. Cabe destacar que las universidades y programas de responsabilidad social universitaria pueden brindar estos talleres gratuitos o asesorías personalizadas para fortalecer estas capacidades. Siguiente. Ya. Uso de herramientas digitales y sistemas contables accesibles. Hoy en día sabemos que la tecnología representa un aliado estratégico para nosotros y más aún para las MIPES. En efecto, existen sistemas digitales económicos o gratuitos que facilitan el registro, el control, el análisis contable, como los software en nube, las hojas de cálculo inteligente y los sistemas de facturación electrónica. Estos instrumentos no solo disminuyen los errores, sino que posibilitan la generación de reportes en tiempo real. Sin embargo, para poder maximizar su utilidad, es fundamental que los emprendedores reciban capacitaciones constantes para que puedan usar estas herramientas de manera eficaz. Como tercer punto, tenemos la incorporación del análisis financiero en la gestión empresarial. En este punto es esencial que las MIPES incorporen el análisis financiero en su gestión cotidiana. Entre las técnicas más relevantes tenemos el análisis vertical y horizontal, el cálculo de ratios financieros como la liquidez, la rentabilidad que estábamos viendo en los casos prácticos, y también el endeudamiento. Así también es importante evaluar el flujo de efectivo, ¿no? Para eso podemos complementarlo con una interpretación cualitativa que considere tanto aspectos externos como el entorno económico y la competencia. Y de esta manera las empresas puedan identificar sus fortalezas, sus debilidades y oportunidades. Así mismo, mejorar su desempeño global, ¿no? Cuarto punto, por favor. Ya. Como cuarto punto, un punto muy importante, las buenas prácticas de transparencia y control. Promover la transparencia y fortalecer el control es crucial para generar confianza y credibilidad.
Esto incluye divulgar información financiera clara y completa. También debemos establecer controles para evitar fraudes. Debemos segregar funciones para evitar abusos. Es importante también realizar auditorías periódicas y fomentar una cultura ética y de rendición de cuentas. En consecuencia, una empresa transparente mejora su imagen institucional y aumenta sus posibilidades de financiamiento y crecimiento sostenible. Gracias. Ok, y habiendo escuchado esta presentación, podemos concluir los siguientes aspectos. Primero, que los estados financieros son esenciales tanto para las micro y pequeñas empresas, ya que ésta les permite comprender su situación económica real y tomar decisiones acertadas, tanto para crecer y fortalecerse a lo largo del tiempo. Además, que sin una educación financiera adecuada y controles formales, estas empresas suelen cometer errores, lo que distorsionaría tanto su realidad económica y afectaría su gestión. Por otro lado, también sería el fomentar la capacitación financiera y el uso de herramientas digitales, ya que ello facilitaría una gestión moderna, transparente y competitiva. En definitiva, o en pocas palabras, los estados financieros no solamente cumplirían funciones tributarias, sino que son una guía vital para decisiones estratégicas y sostenibles que fortalecen las empresas y promueven así el desarrollo económico local. Así como también podemos señalar las siguientes recomendaciones, abarcadas en los siguientes puntos, comenzando por promover la educación financiera, es decir, capacitar a los emprendedores en el manejo e interpretación de su información contable, ya que esto le permitiría tomar decisiones adecuadas, oportunas y fortalecer la sostenibilidad de sus negocios. Como segundo punto sería el implementar herramientas digitales, y esto dado a través del uso de sistemas contables en la nube, ya que esto mejoraría el control y la eficiencia en las MIPYMES, siempre que se acompañe con la debida capacitación técnica, tal como señalaron mis compañeros expositores. Además también sería el fomentar el análisis contable, es decir, revisar y comprender los estados financieros, ya que esto ayudaría a prevenir problemas, optimizar los recursos y planificar el crecimiento de manera responsable. Y por último sería el vincular universidades y MIPYMES, es decir, que la colaboración mediante asesorías y prácticas preprofesionales fortalecería la gestión empresarial y el compromiso social con el desarrollo local. Y para finalizar, agradezco profundamente, todos aquí los presentes, su participación en esta videoconferencia, que ha integrado tanto el conocimiento técnico como el compromiso social en nuestro camino formativo. Recordemos que como futuros contadores, nuestra labor va más allá del análisis financiero, ya que somos actores clave en la construcción de empresas transparentes, éticas y sostenibles a lo largo del tiempo. Así que sigamos cultivando esta responsabilidad académica y profesional bajo la guía de nuestra profesora Rimachi, para así contribuir con un desarrollo empresarial sólido y socialmente justo. Y por favor, no olviden escanear el QR que aparece en pantalla. Si les ha gustado esta presentación, déjenos sus comentarios y que tengan un excelente y bendecido día. Muchas gracias.